Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Me confirma el audio? Doctor Cristian, buenas noches. ¿Me puede confirmar el audio, por favor? Buenas noches, ¿cómo estás? Fuerte y claro. Perfecto, vamos a dar inicio. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritz, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes al curso de actualización internacional Cuidados en el paciente quirúrgico. El ponente a cargo el día de hoy es el doctor Cristian Cárdenas Moreno desde Colombia. Antes de comenzar con esta ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que el doctor solicite su participación. Y para todos los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la respectiva certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan lo va a estar absolviendo el doctor al finalizar la ponencia o cuando él lo vea conveniente. Muy buenas noches, doctor. Pase a su ponencia. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación en la noche de hoy. Agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional CIPAP. Un placer, mi nombre es Cristian Cárdenas, soy oficial retirado de la Marina de Guerra aquí en Colombia, de la especialidad de sanidad. Tengo 2 carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología, imágenes diagnósticas. Cuento con diplomados y posgrados en medicina táctica, salud operacional, radiología forense, salud pública y Mira, docencia y didáctica universitaria. está bien, buen Bien, cargo. sin más El que doctor, agregar, voy a dar inicio. 2 veces ya. Yo no. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el cuidado del paciente quirúrgico, ¿listo? Bueno, en ese orden de ideas, decimos entonces ya que el paciente quirúrgico como tal son aquellos pacientes ya donde vamos a poder clasificarlos ya en diferentes fases, tanto preoperatoria, intraoperatoria y posoperatoria. ¿Listo? Ya tiene otra forma de conocerse dependiendo del país.
Ya posteriormente vamos a dar resolución a cada uno de estos. Decimos entonces, ya que los seres humanos tenemos un ciclo vital donde nacemos, crecemos, nos relacionamos con otros y tenemos un trabajo para posteriormente seguir un ciclo de vida, ¿no? En este orden de ideas, este se va a alterar cuando aparece una enfermedad que amenaza la vida. La enfermedad o la alteración de la salud tiene una serie de connotaciones psicológicas importantes que de una u otra forma tienen un impacto sobre la respuesta y posteriormente sobre la evolución o tratamientos instaurados, ya sean médicos o quirúrgicos. Decimos que el paciente quirúrgico va a tener una condición patológica de base intensa o prolongada, la cual desorganiza tanto el aparato psíquico, amenaza la integración mente-cuerpo y va a afectar de igual manera la capacidad de desear, así como la actividad de pensar de una manera mucho más tranquila. Las enfermedades son sentidas por el hombre como una prueba y se van a constituir como una serie de amenazas para el cuerpo físico y para el cuerpo mental. En este orden de ideas decimos que el paciente quirúrgico como tal es dueño de su cuerpo sobre el cual el médico va a intervenir, entonces siempre es necesario contar con un consentimiento previo, ¿ya? El cual quede debidamente diligenciado y firmado por el paciente sobre los riesgos, ¿ya? Y el objetivo del procedimiento quirúrgico y de la intervención que se va a realizar. Siempre se tiene que tener un consentimiento previo, ya sea un procedimiento de mínima, mediana o mayor complejidad. En este orden de ideas decimos que percibe lo que sucede desde la totalidad de su ser, la atención que se le otorga, la cual debe contemplar la diversidad de sus necesidades biológicas, psicológicas, sociales, posteriormente también espirituales, ya sea de carácter ético y de carácter religioso. Hay que tener entonces presente que en ese orden de ideas vamos a respetar también las creencias religiosas de cada paciente. Por ejemplo, aquí en Colombia somos cristianos católicos, pero eh, hay otras religiones o costumbres desde las cuales se ve irrespetuoso y es debidamente un acto profano, ¿ya? El hecho de transfundir sangre. Entonces, en ese orden de ideas hay que respetar las creencias del paciente, ¿ya? Y hay que ser un poco más comprensivo, ¿ya? Con cada una de las finalidades del mismo. Por otro lado, la atención debe ser siempre, ¿ya? Tener en cuenta factores que provienen no tanto del cuerpo enfermo, sino del sujeto que sufre la enfermedad. Entonces, siempre es importante ver el paciente más allá de cómo lo es, ¿no? Más allá de una patología, más allá de una serie de signos y de síntomas, ya poder divisarlo inicialmente como un ser humano que necesita y busca una persona de confianza, un aliento y un apoyo dentro de la vocación del área de la salud. El paciente quirúrgico, por su parte, va a tener en cuenta las necesidades emocionales, de las cuales el paciente va a estar determinada, ya sea por su capacidad de adaptación a situaciones que le representen peligro, adaptación al riesgo de la cirugía y al enfrentarse a temores y ansiedades asociadas con acontecimientos de su misma historia. El paciente quirúrgico va a tener en cuenta la enfermedad y el proceso quirúrgico, ya sea de manera leve o de manera grave, lo cual sí o sí va a traer una serie de consecuencias, sean positivas o sean negativas, entre ellas también una serie de pérdidas como lo es la intimidad, autodeterminación, rutina diaria, compañía, confort del hogar,
imagen corporal, se va a dar un efecto de dificultad en cualquiera de las distintas etapas de la experiencia quirúrgica, ya sea desde el momento de la indicación o ya sea, ya, entre otras, como cualquier tipo de etapa de la experiencia que se va a dar a lo largo de todo el procedimiento hasta una alternativa también propia del proceso. Algunos de los temores más habituales que se pueden traer a colación, que sí o sí pues van a estar presentes y relacionados dentro del procedimiento quirúrgico, van a ser los siguientes. Entonces, tenemos la pérdida del control asociada de manera principal con la anestesia. Los pacientes parten por sus acciones mientras se encuentran bajo sus mismos efectos. La pérdida de la intimidad, dependencia es total hasta para las funciones más básicas de sí mismo, el temor a lo desconocido, consecuencia de la incertidumbre del resultado quirúrgico o por falta de experiencia previa, el temor a la anestesia, incluyendo reacciones a la inducción, situaciones de emergencia, ya sea como saber si se va a poder volver a despertar ya posteriormente a la anestesia y a la época intraoperatoria, la cual sí o sí ya a menudo suele estar relacionada con los casos nombrados anteriormente. Por otro lado, tenemos el temor del dolor o la analgesia posoperatoria, la cual en algunas ocasiones es administrada de forma inadecuada. Entonces es normal sentir ese miedo a esa sensación de cambio en el cuerpo, ¿no? Otra serie de temores, mucho más comunes de lo que se piensa, es el temor a la muerte, lo cual va a constituir un miedo legítimo, ya que ninguna operación ofrece, a pesar de los diferentes avances de la ciencia, una seguridad completa. Siempre va a haber un nivel de error, va a haber un margen de probabilidad, ¿ya? De que las cosas no salgan concretamente a lo esperado, ya sean por cambios tanto humanos como electrónicos, ¿ya? Entre los diferentes equipos que se pueden encontrar a la vanguardia del procedimiento quirúrgico. Temor a la mutilación o a la pérdida de parte del cuerpo. La cirugía va a interrumpir la integridad corporal y sí o sí va a amenazar la imagen. Temor a la alteración de los patrones de vida, ya que el ingreso hospitalario y procedimientos quirúrgicos van a interferir con las actividades personales, familiares, laborales y también sociales. Temor a la separación del grupo de apoyo usual, como lo es del esposo, como lo es de la esposa, de los hijos, siendo atendido por personas las cuales no conoce durante gran parte de este periodo altamente estresante y que trae consigo una serie de cambios importantes para el paciente, entre otros. Otras preocupaciones que caben traer a colación son fuente también de ansiedad preoperatoria. Estas por su parte van a estar ligadas a la aceptabilidad de la realidad del cuerpo, que se le percibe vulnerable y se le percibe moral, así como de la posibilidad de daños en la imagen corporal como consecuencia de la cicatriz que posteriormente va a quedar marcada dentro de la intervención quirúrgica. Dentro de los aspectos psicosociales del paciente quirúrgico que podemos traer a colación en la noche de hoy es si implica algún tipo de mutilación, ¿verdad?, dentro del miembro, se ha sido programada con alteración o no. De lo contrario, fue un procedimiento que se realizó de forma urgenciada. Si es de tipo curativo o palativo, teniendo en cuenta entonces que uno puede erradicar el problema de raíz y el otro son solamente
cuidados que van a posponer un poco más el declive de la salud. Y por su parte, pues lo que va realmente a realizar es mejorar realmente la calidad de vida. Finalmente, si es un procedimiento que indique un riesgo vital, ¿ya?, para la persona o no. Dentro de los procesos de atención de enfermería, vamos a permitir citar lo siguiente. Entonces, tenemos diferentes tipos de ansiedad, ¿no? Tanto en el pre como en el posoperatorio. Y dentro de eso, pues caben las siguientes posibilidades. Desde el punto de vista de la sanidad, el cual cree que no necesita información por el nivel de desconocimiento del tema, por lo que no vale la pena explicarlo. Cada caso que se debe omitir, sí o sí, siempre se tiene que explicar al paciente de una manera mucho más práctica y entendible qué es lo que se le va a realizar y con qué finalidad, para qué, para que vaya a haber una buena comprensión y con ende pues haya un buen nivel de comunicación asertiva. Por otro lado, desde el punto de vista de los roles, a veces no hay clasificación de quién es el encargado de dar la información y de cómo se debe hacer. Para ello es necesario tener buenos canales de comunicación y de esta manera poder confirmar, ya que posteriormente, dada la información, sí o sí, tuvo que haber sido previamente corroborada. Aspectos a tener en cuenta en la valoración del paciente quirúrgico oído. Entonces, tenemos inicialmente ya una información previa que posee el paciente, ya datos básicos del mismo, significación de la enfermedad y de la intervención, el impacto de la enfermedad de intervención sobre el paciente, los sentimientos y pensamientos del paciente, las habilidades de adaptación y finalmente se va a tener en cuenta todo este tipo de características puntuales, ¿ya?, que nos van a permitir tener un poco más de conectividad positiva, ¿ya?, con el paciente quirúrgico y de esta manera colaborarle dentro de su proceso. Dentro de los diagnósticos de enfermería, entonces, cada cual debe ser formulado de acuerdo con cada paciente. Dentro de los principales problemas del paciente quirúrgico que se pueden encontrar es el afrontamiento individual. Tenemos la ansiedad, que dentro de esta vamos a enmarcar la confusión, la paranoia y la depresión. El dolor, los trastornos de la imagen corporal, la alteración del mantenimiento de la salud y la alteración de los patrones de sexualidad, así como los patrones del sueño. Entonces es normal que la depresión sí o sí también vaya a generar trastornos del sueño, vaya a generar descompensaciones, cambios de horario, de rutina, desaliento, ¿ya?, y de cierta manera malestar general, ¿ya?, perdiendo sentido hacia las finalidades propias del mismo. ¿Qué objetivo se debe tener entonces dentro de la enfermería, siendo el brazo fuerte del área de la salud, teniendo en cuenta que ellos están presentes dentro de todos los servicios, brindando una atención asistencial de tiempo completo, verificando y salvaguardando que todas aquellas funciones físicas del paciente ya pues se sigan realizando de una manera íntegra en pro al avance de cada uno de ellos? Dentro de los objetivos podemos otorgar los siguientes. Entonces, es ayudar al paciente y a la familia a obtener elementos de control del medio, así como personas y recursos que pueden apoyar. Por otro lado, debemos entonces reconocer los pensamientos y sentimientos asociados a la intervención e igualmente a las secuelas, y iniciar estilos de vida
buscando siempre una adaptación propia dentro de la rehabilitación. ¿Qué cuidados y qué intervenciones debe tener entonces el enfermero? Oído, asesoramiento y apoyo. Entonces, sí o sí, este es un paciente que difícilmente conoce de la situación y es necesario ya poder buscar la manera de dársela a conocer de la manera más práctica, ¿no? De la forma más sencilla posible. Proporcionar información objetiva, enseñar medidas de autocuidado. Esto es un proceso consensuado, es un proceso donde se va a tener en cuenta los cuidados postoperatorios, donde el paciente también tiene que colaborar con un buen interés, ¿ya? Para que posteriormente no vaya a tener complicaciones en su etapa postoperatoria. Informar sobre los recursos comunitarios, enseñar técnicas de autocontrol y reducción de ansiedad. Dar en cuenta que en pleno siglo XXI la ansiedad realmente es un problema que va a abarcar diferentes áreas del ser humano. Enseñar autocuidados tanto al paciente como a la familia con el fin de fomentar la independencia y potenciar la autoestima con una mejor recuperación tanto quirúrgica y convalencia de cada una de ellas. Es muy importante entonces siempre conocer los distintos roles del paciente en la cirugía, tanto los profesionales del área de la salud como los familiares tienden a tener distintas reacciones frente a mecanismos de defensa naturales del paciente en cuestión. Dentro de ello, entonces, cabe destacar ya que los niveles del progreso, tanto en una adaptación preoperatoria como en la recuperación posoperatoria, dependen mucho del rol del médico. Pero hay que sumar también la gran importancia que el grupo de enfermería ejerce sobre la misma, ya que estos tienen mayor tiempo de contacto, como lo mencionábamos anteriormente. Sí o sí, son más asistenciales, realmente están más de lleno ya, con las actividades propias de el paciente en cuanto a cuidados básicos. Por otro lado, no hay que dejar de destacar el ambiente familiar, en el cual varía mucho de acuerdo al estado de ánimo del paciente, ¿no? Desorden de ideas también influye sobre las características y roles sociales predeterminados. De cierta manera es un confidente, ¿ya? El cual va a velar por un cuidado avance dentro de la integridad física del paciente. Dentro de las fases, como lo habíamos nombrado anteriormente, tenemos el preoperatorio inmediato. Es el tiempo que se encarga de transcurrir antes de la cirugía. Tiene que ver directamente con toda la preparación física, con toda la preparación mental, social, espiritual, la realización de los exámenes necesarios, la preparación de los donadores, porque si en algún momento necesita algún tipo de transfusión sanguínea. Se explica al paciente y a su familia sobre el proceso que se va a realizar e igualmente sobre las complicaciones. Hay algo importante a tener en cuenta y es que ahorita los pacientes firman el consentimiento de poder tratar sus órganos posteriormente por si hay algún tipo de evento inesperado, ¿no? Entonces también es importante tener en cuenta el debido control ya y la autorización del mismo por si en algún momento el paciente no tiene una intervención exitosa de acuerdo a lo esperado. Dentro de los cuidados de enfermería, tanto en el pre, intra y posoperatorio, van a variar de acuerdo a unas características esenciales. Entonces, decimos que en el nivel preoperatorio, este conjunto de normas y de acciones, cuyo propósito es llevar al paciente en óptimas condiciones al estado intraoperatorio, un periodo que va a abarcar realmente desde el espacio de tiempo comprendido desde
que se notifica y se informa del problema de salud hasta el momento en el que se indica que también igualmente que va a ser tratado de manera quirúrgica. Bien, dentro de la fase de preoperatorio remoto, entonces vamos a tener presente, en esta se va a indicar en el primer contacto con el paciente, se va a realizar igualmente con la conversión, la historia clínica, consentimiento informado y la hoja de anestesia. Entonces, realmente la parte de verificación de todos los debidos procesos en cuanto a documentación y papeleo que se tienen que realizar para que haya una total información ya y legalidad dentro de cualquier acto quirúrgico. Por otro lado, cabe resaltar que dentro del preoperatorio inmediato, este es un espacio realmente que se va a generar entre 8 a 12 horas antes de la cirugía. En esta etapa, realmente los cuidados que se van a proporcionar al paciente desde el momento en que ingresa a hospitalización hasta 45 minutos antes de que sea trasladado al quirófano son los siguientes. Primero que todo, la presentación personal es óptima, ¿ya? Y no solamente hablo desde el punto de vista físico, ya del profesional de enfermería, sino desde el punto de vista de empatía, desde el punto de vista de amabilidad. Siempre se debe procurar, se tiene que pensar en la comodidad para que responda a todas las preguntas que le va a hacer el personal de una manera sincera y de una manera clara. Verificar la historia clínica del paciente para obtener más información e igualmente para verificar si la información que nos otorga es correcta. Determinar las consultas y pruebas de laboratorio pertinentes. Entonces, un paciente que va a entrar a una intervención quirúrgica, sí o sí se tiene que verificar ya laboratorios, ayudas diagnósticas, una placa de rayos X previa para ver si hay algún tipo de condensaciones, para verificar si hay algún tipo de anomalías, ya sean de manera congénita o algún proceso que vaya a generar un cambio importante dentro del procedimiento quirúrgico que nos vaya a limitar pues realizar la administración de la anestesia por parte del médico especialista, del anestesiólogo, le vaya a generar complicaciones dentro de ello. Tener el consentimiento informado, ya sea por el mismo paciente o si el paciente es menor de edad o no está dentro de las condiciones propias de sí mismo, tener una firma por el tutor o la persona que se va a encargar ya de velar por la seguridad y por el correcto cuidado del mismo. Colocar la bata al paciente y si está indicado canalizarlo. Entonces, siempre también tener respeto por la intimidad del mismo. Control de signos vitales, ya, porque sí o sí es un paciente que va a tener nervios, es un paciente que va a ser ansioso ante la situación. Entonces, puede que tenga alteraciones dentro de sus signos vitales y estas dentro de todo sean algún problema, ya, para comenzar la administración de la anestesia. Si de pronto es una persona hipertensa, tras del hecho tiene una serie de comorbilidades importantes y anexo a eso, pues tiene edad complicada ya para poder generar el procedimiento sin tanta complicación, ya que se puede dar durante la intervención. Generalmente, este tipo de situaciones ya siempre nos van a comprender en adultos mayores y en neonatos, ya que son pacientes muy sensibles, ya y que pueden tener una etapa de bajonazo, llamémoslo de esta manera, o de inestabilidad dentro del procedimiento quirúrgico. Rasurar la zona que se va a operar y trasladar al paciente siempre en una silla de ruedas o en una camilla, ya para evitar que algún tipo de lesión ya, o de accidente pueda causar
otro trauma distinto al que el paciente ya posee. Dentro de la etapa de preoperatorio inmediato, esta va a consistir realmente en los cuidados que se van a proporcionar al paciente y que van a ser intervenidos quirúrgicamente desde que llega al área de preanestesia y que son llevados al quirófano. Entonces, este preoperatorio inmediato va a tener en cuenta comprobar el estado de higiene del paciente, ¿no? Verificar que no tenga ningún tipo de prótesis puestas, verificar joyas, ropa, solicitar la sangre, ¿ya? Para ir realizando todo ese procedimiento logístico con antelación, tomar signos vitales y entregado al área preoperatoria, así como informar a la enfermera circulante si existe algún tipo de eventualidad. Entonces, sí o sí, también hay que preguntarle al paciente cosas como que si es alérgico a algún tipo de medicamentos, si es alérgico a algún tipo de familia de medicamentos, entre otros. Dentro de la fase de preoperatorio inmediato, decimos que este tiene comprendido entre el día antes y horas previas a la cirugía. También hay que corroborar, ¿ya? Y preguntar al paciente si ha tenido una dieta suave, si se ha realizado el enema en la noche, dependiendo del sitio donde se vaya a intervenir quirúrgicamente. Tener en cuenta dentro del día de la operación el baño completo, la revisión del área operatoria. Muchas veces llegan los pacientes al quirófano sin una preparación previa y estando hospitalizados no se ve el acompañamiento que tuvo el área de enfermería, ya para poder tener un compromiso puntual con el paciente, desde un control de ayunas, desde una revisión de uñas, desde un retiro de prótesis, desde vestir al paciente y tenerlo listo para posteriormente darle el ingreso, la colocación del expediente y poder identificarlo dentro de las particularidades que va a tener el mismo para posteriormente eh, ubicarlo de acuerdo al procedimiento quirúrgico a realizar. Por otro lado, sí o sí, también tenemos un proceso de transoperatorio. Dentro de este proceso de transoperatorio va a ser un periodo de la intervención quirúrgica desde el momento que el paciente entra a la sala hasta que sale de ella. ¿Listo? Ese es el momento que vamos a clarificar ya como un momento de transoperación, ¿no? ¿Quién va a ser el responsable del paciente? Ya puntualmente el cirujano y el anestesiólogo. Dentro de ellos, pues obviamente tienen que verificar ya que tanto el circulante como el jefe de enfermería, el médico general, el médico ayudante realicen su trabajo de forma correcta, ya para evitar cualquier tipo de problema imprevisto, cualquier tipo de situación que no se pueda controlar. Por otro lado, tenemos entonces la fase intraoperatoria. ¿Qué vamos a tener en cuenta en este proceso? Oído. El cuidado intraoperatorio ya siempre va a comenzar desde que ingresa al quirófano y culmina cuando el acto quirúrgico finaliza, ¿no? En quirófano, ¿qué se va a controlar? Entonces, se va a controlar igualmente también la preasepsia, ¿ya? Y el uso de las joyas. Se va a tener en cuenta respetar estrictamente los protocolos de control de infección, procurar que durante la intervención las puertas del quirófano se encuentren cerradas y evitar infecciones, ya sean nosocomiales o infecciones por una mala manipulación. Estos también son cuidados que se tienen que realizar dentro del proceso intraoperatorio. Quien generalmente está velando ya por toda la asepsia, por todo el proceso de esterilidad de la sala de cirugía, la instrumentadora quirúrgica, quien en unos países de Latinoamérica ya es una enfermera jefe profesional o un enfermero jefe profesional con una especialización previa en la parte de
eh, instrumentación, ¿no? Entonces ya va dependiendo en la formación académica, ¿ya? Y el nivel de organización que se tenga dentro de cada dentro de cada hospital. Finalmente, y no menos importante, entonces tenemos el proceso de posoperatorio. En este proceso de posoperatorio se va a tener en cuenta las primeras 24 horas, una sala de recuperación con un médico 24/7, revisando signos vitales, respiración, hemorragias, supervisando el adecuado avance del estado de conciencia, la conexión del oxígeno, del suero, del drenaje y el acompañamiento al paciente cuando también está despertando, ¿no? Entonces también es necesario, ¿verdad?, que tenga ese apoyo en el momento en el que está volviendo de nuevo, ya posteriormente al haber tenido contacto con la anestesia. Dentro de las posibles complicaciones que se pueden generar en esta fase importante son las siguientes: estado de shock, hemorragias, problemas cardiorrespiratorios, retención urinaria, náuseas, entre otros, ya que es completamente natural que pueda suceder. ¿Por qué? Porque a veces durante el procedimiento o durante la anestesia, ya el paciente levantó mucho la cabeza, el paciente no colaboró, no siguió las indicaciones del personal profesional en salud. Y pues durante el procedimiento sí o sí, más que todo cuando son pacientes en trauma, cuando se tiene que generar algún tipo de intervención grande, ya pues sí o sí se tiene que ajustar los campos, ¿no? Dentro de cada incisión, y pues son procedimientos que cuando pasa el efecto de la anestesia va a generar dolor ya por una manipulación brusca dentro de los tejidos. Finalmente, entonces, el paciente ya se busca trasladar a un salón donde esté totalmente consciente, donde no se le va a dar nada vía oral, o menos en unas 4 horas, mientras se ve una mejoría progresiva del mismo y mientras se le da el visto bueno para llevarlo a dónde, al servicio de hospitalización o dar de alta, ya si el paciente pues cuenta con las condiciones y es un procedimiento ambulatorio. Llevamos el posoperatorio inmediato. Se va a hacer siguiente a las primeras 24 horas. El paciente se va a comenzar a levantar, va a comenzar a realizar sus labores personales bajo previa autorización del médico. Baño en ducha, curación quirúrgica, dieta suave, vigilar infecciones, proveer descanso y comodidad, y posteriormente, dependiendo donde sean ubicadas las suturas, se van a retirar a los 15 días, ¿ya? O a los 25 días, dependiendo, ¿no? Generalmente cuando son miembros superiores, se retiran las suturas a los 10 días. Cuando son miembros inferiores, se tienen lapsos de hasta 15 o 20 días, dependiendo la manera en la que el organismo ya esté realizando su proceso de cicatrización y dependiendo del cuidado y la ayuda propia del paciente, comiendo alimentos ya que no vayan a irritar la herida quirúrgica y estando en total quietud, pues para tampoco comprometer ya que vaya a haber un mal proceso de cicatrización por movilidad excesiva. Dentro de las posibles complicaciones que podemos traer a colación son infecciones, inflamación, todo lo relacionado con abscesos, estreñimiento, diarrea y dolor de alta intensidad, el cual sí o sí también se va a tratar a partir de qué. Vamos a tratarlo a partir de diferentes medicamentos, de diferentes antibióticos, depende del área quirúrgica. Bien. Dentro de los cuidados del posoperatorio inmediato, entonces, siempre registrar los signos vitales a la hora indicada, valorar la permeabilidad de la vía respiratoria, valorar el apósito quirúrgico y la cantidad de drenaje
ya, y de líquido de los mismos, valorar pérdidas hepáticas, controlar la diuresis al menos cada media hora, valorar y paliar la presencia del dolor y colocar al paciente en una posición cómoda que le vaya a facilitar su ventilación. Dentro de los cuidados de enfermería, en el posoperatorio inmediato, ya puntualmente es valoración del nivel de conciencia, valorar el estado general del paciente, proporcionar intimidad al paciente, ya que sea un paciente que cuente con un lugar propio, pues para tener un poco más de espacio para sí mismo, valorar drenajes, permeabilidad, fijación, drenes, entre otros. Así como tranquilizar al paciente, servir también de ayuda y buscar la forma de darle un apoyo, ¿ya? Y darle una voz de aliento dentro de su proceso de recuperación. Obviamente, la persona que va a dar toda la información respecto al acto quirúrgico va a ser el médico especialista o en su caso el médico ayudante, ¿no? Que son las personas autorizadas para dar a conocer cualquier tipo de cambio importante dentro del procedimiento. Bien. Bueno, importante siempre intentar mediar el control del dolor del paciente, un cuidado óptimo dentro de la herida quirúrgica, seguir las indicaciones propias, ya como lo van a hacer, una correcta alimentación, ya, y poca movilidad, por eso se llama incapacidad, ya, porque el paciente tiene que tener quietud para tener una mejoría posterior. Gran parte del éxito de todos estos procedimientos quirúrgicos, ¿en qué van a radicar? En su cuidado de posoperatorio, ¿ya? Porque este va a evitar que hayan complicaciones dentro del mismo. Posteriormente les voy a colocar un video donde vamos a lograr apreciar un poco más dinámico, ¿ya? La manera en la cual se va a tener presente, ¿ya? Y se va a desarrollar unos cuidados puntuales y específicos dentro de todo este proceso. Bien, perfecto. En un momento, pues ya les comparto el video. Cuando les digo que el pre y postoperatorio son temas súper importantes dominar antes de empezar el internado para que no se sientan perdidos. Así que comencemos hablando un poco de qué es el postoperatorio, y es este periodo que va desde la cirugía hasta que el paciente recupera sus actividades de la vida diaria. En general lo dividimos en inmediato, que es hasta 6 horas de la cirugía, mediato entre las 6 horas y el alta, y ya tardío entre el alta y que el paciente se incorpore a sus actividades. Lo más inmediato es el anestesista que desintuba al paciente si es que usó anestesia general, de sus signos vitales lo monitoriza. Ya en general, si el inmediato y el mediato, dependiendo de dónde se realiza, nosotros definimos el tipo de cirugía. Puede ser hospitalizado, que si está muy grave se va a UCI, donde hay que monitorizarlo continuamente, o a sala común o en hospitalizado, que es donde se hacen signos vitales cada 6 horas, se ven los tubos, los drenajes, las sondas, las heridas y esas cosas. Y el paciente que se va a su casa, que es la famosa cirugía ambulatoria, cuando se hace su postoperatorio inmediato en la casa. En cuanto a las complicaciones, es como el protagonista del tema de postoperatorio, porque son cosas que en el fondo, a diferencia de una secuela que es inevitable, es intrínseca a una cirugía, son cosas que son parcialmente evitables, aunque en realidad pueden ser consecuencias de la enfermedad del paciente, de cosas, comorbilidades del paciente, o bien algún error o alguna situación que haya sucedido durante la cirugía. Puede ser consecuencia de cualquiera de esas cosas y se pueden dividir según gravedad y según sistema afectado.
Según gravedad está esta clasificación de Clavin-Dindo, que va desde el 1 al 6, se parece bastante, perdón, del 1 al 5, se parece bastante a la clasificación de ASA del riesgo preoperatorio, pero lo distinguimos, lo separamos según el manejo que tenga la complicación. La 1 no necesita fármacos, la 2 necesita fármacos, la 3, si es tipo A, necesita procedimientos que no requieren anestesia general, la 3 tipo B necesita procedimientos ya que son con anestesia general, eso habla de más gravedad. La 4 tipo A es algo severo, que tiene una amenaza constante, como una AQI que necesite hemodiálisis, por ejemplo, y la 4 tipo B es que requiere manejo en UCI. Como dije, el tipo 5 ya es la muerte. Y por favor, ojo que en el tipo 1 que no necesita fármacos me refiero a que no necesita los típicos fármacos, ¿ya? Se permiten antieméticos, antipiréticos, diuréticos, analgesia, cosas que son clásicas del postoperatorio, no entran como excluyente en el tipo 1. Y en cuanto a la clasificación por sistema, lo dividimos en lo que afecta a la herida operatoria, complicaciones intrínsecas o propias de la cirugía y ya subsistemas. En cuanto a la herida operatoria, podemos tener infección de la herida operatoria y la dehiscencia, que dependiendo de dónde sucede, nos va a producir diferentes subcomplicaciones. Ya la dehiscencia es que se abra en el fondo la herida o lo que se haya suturado en pabellón. Cuando se produce superficial, se produce evisceración, puede suceder. Y cuando se produce de forma profunda, por ejemplo en una anastomosis, esa dehiscencia de la anastomosis produce que filtre la anastomosis. La salida de contenido del tubo digestivo hacia afuera puede producir colecciones y abscesos e incluso más adelante peritonitis. Entonces es una seguidilla como en escalera de varias complicaciones. Cuando hay un continente muy amplio que quedó vacío, se pueden juntar cosas. Se puede juntar líquido como linfa y líquido seroso formando un seroma y sangre formando un hematoma. Y la infección de la herida operatoria puede evolucionar incluso a una fasciitis necrotizante. Entonces, como les digo, son varios como escalones en una secuencia de complicaciones. La evisceración es cuando sale este contenido intraabdominal por la dehiscencia de la pared abdominal y hay que repararla de forma urgente porque es contenido que no tiene peritoneo parietal, aún no se ha cubierto de peritoneo, así que es un contenido súper lábil. Y en cuanto a la colección de abscesos, se pueden hacer drenajes percutáneos o incluso abrir de nuevo, ¿cierto?, para hacer el drenaje y desfocar. En cuanto a las seromas y a los hematomas, hay que descomprimir sobre todo si producen colapso de la vía aérea o algún síndrome compartimental, ya sea en abdomen o en extremidades, que es como la complicación más grave. En general, el hematoma hay que manejarlo porque también predispone más a infecciones que el seroma. En cuanto a complicaciones propias de la injuria quirúrgica, la fiebre precoz es característico o puede suceder porque la cirugía produce inflamación, no es inocuo, una cirugía es una injuria importante, y también se puede producir un hilio, ya que se divide en hilio primario por la misma anoxia quirúrgica, manipular asas y todo eso, o hilio secundario a otras causas que es más tardío y que hay que sospecharlo porque también tiene una clínica más florida. En cuanto a los subsistemas, tenemos el sistema gastrointestinal, donde náuseas y vómitos es súper común, sobre todo por la anestesia, y lo manejamos con onda Centrón. Y tenemos el hilio, como les estaba comentando recién, que es la detención de la peristalsis. Como les decía, el primario es por la misma operación, por la manipulación de las asas, porque el paciente está inmóvil, no come y en general tiene una resolución espontánea y se maneja sintomático. En cambio, el hilio secundario puede ser por un hematoma que esté comprimiendo, por una pancreatitis, por una infección y tiene una clínica muy florida y hay que sospecharlo y hay que manejar la causa de ese hilio porque no se va a pasar solo. En cambio, como les decía, el hilio primario, manejar los síntomas con sonda nasogástrica, una Centrón, analgesia, como ir síntoma por síntoma, pero la causa per se era la cirugía. Así que no hay nada que hacer en ese sentido. Cuanto al sistema respiratorio, lo más frecuente es la atelectasia y la neumonía. Recuerden que la atelectasia es la causa más frecuente de fiebre entre el segundo y tercer día de fiebre postoperatoria. Y es el colapso del pulmón en general porque el paciente en la anestesia general se intubó, se ventiló y se puede producir esta atelectasia. Va a tener una clínica propia de una atelectasia, ¿cierto? Y también se puede ver como el colapso en la radiografía de tórax. Una buena forma de evitarlo o de manejarlo es la kinesioterapia respiratoria con el famoso Triflow. Así que háganle recetita para el Triflow a todos sus pacientes que hayan recibido ventilación por anestesia general.
Luego la neumonía, que puede ser complicación de atelectasia, que es fiebre, tos y expectoración, se maneja con los antibióticos. Y complicaciones menos frecuentes pero más graves, el distrés respiratorio agudo, que se maneja en UCI con ventilación y oxígeno, y el edema pulmonar agudo, que se maneja con diurético y restricción de líquido. En cuanto al sistema cardiovascular, podemos tener complicaciones tipo TEP y TBP. Planeo hacer un video de eso si es que no está ya subido todavía. Y bueno, profilaxis mecánica con las medias compresivas, compresión neumática, kinesioterapia y con fármacos heparina no fraccionada y heparina de bajo peso molecular, sobre todo en pacientes que tengan alto riesgo. Ojo que el TBP un 50% puede cursar asintomático, el otro 50% tiene el aumento de volumen, el signo de Homans y la piel rojita. Y el TEP va a tener disnea, taquicardia, taquipnea. Y recuerden que el TEP hay que tener alta sospecha. Otra complicación importante, sobre todo en enfermos con antecedentes, es el infarto agudo del miocardio. Y en cuanto a las complicaciones renales, la retención urinaria y la aquí pre-renal y posrenal. La posrenal me refiero a la retención urinaria porque los músculos ahí quedan un poquito flojos y no producen la contracción del detrusor. Así que lo que se hace es manejarlo con sonda Foley. Si no funciona la sonda Foley, hay que sospechar que se trate de una aquí pre-renal o renal intrínseca. Así que el manejo es básicamente ahí descomprimir el globito. Siento que... Bueno, perfecto. De esta manera entonces damos un esbozo un poco más amplio, ya llevado diferentes herramientas de la tecnología, como lo son estos videos representativos, donde a partir de diferentes cuadros, mapas conceptuales y algoritmos podemos detallarnos cuál va a ser el paso a paso de poder identificar aquellas complicaciones generadas por un mal cuidado, ya de cualquiera de las etapas quirúrgicas para el paciente, ¿vale? Bueno, nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes por su participación en la noche de hoy. Recordarles que tanto el material, ¿verdad?, como la grabación de este video y posteriormente la certificación, ¿verdad?, se va a hacer llegar a través de los diferentes canales, de los diferentes medios de comunicación, donde ustedes tuvieron conexión directa con cada uno de nuestros asesores. No siendo más, sin dudas ni preguntas, agradecerles a cada uno de ustedes por su tiempo. No me queda más que desearles una feliz noche para todos. Un fuerte abrazo desde su país hermano, desde Colombia, deseándoles buen viento y buena mar. Muchas gracias.